Y entonces, cuando me envió Rogelio Flores un papel para decir, bueno, este es el marco de las cosas que estamos discutiendo. Y dije yo, pues, aquí no veo más justificación para mi intervención que mi pasión por México. No mi condición de penalista, ya está allí, ¿no? Por cierto, aprovechen la edad, no nos damos cuenta, y yo sigo pensando cuando me levanto que soy un joven ayudante prometedor. Cuando me veo digo, Dios mío, si está a punto de pasar la vida, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que los alumnos que no son tan jovencitos que sepan que tienen que aprovechar la vida. Sobre todo para su vida profesional. La vida profesional cambia constantemente. Eso que decimos los profes de la formación permanente es verdad. Los problemas son nuevos. Yo esta mañana cuando me he despertado no daba crédito a lo que estaba viendo. Me he visto al presidente de México y al presidente de los Estados Unidos, que Dios confunda de otra parte, hablar en directo. Solamente veía imágenes de Trump con traducción simultánea. ¿Cuándo hemos visto una cosa semejante? Dos líderes de dos países que han estado ferozmente discutiendo durante años. Eso es moderno. Eso tiene que tener consecuencias que ni siquiera hoy por la mañana y hoy por la tarde somos capaces de alumbrar. Porque eso que hacen esos también lo hacen los jefes del crimen organizado. Pero no lo hacen nuestros fiscales de los dos países. Ni mucho menos los del hemisferio. Porque el crimen organizado ha alcanzado cotas de poder tecnológico que están solo escritas hasta ahora en las películas de ciencia ficción. Y a ustedes y a nosotros, cada uno en su país y con sus problemas, pues nos toca resolver con lo que somos, los conocimientos jurídicos. ¿Qué les puedo yo decir que ustedes no sepan o no intuyan? Pues quiero decirles una cosa. Primero, que todo lo que les diga no les duela, porque lo hago porque soy un apasionado de México. Les diré una cosa propia de Machu Picchu. O sea, yo creo que un español que tenemos tantos problemas de identidad, que no sabemos si somos catalanes, gallegos, vascos, ¿qué es esto, no? Y ahora encima somos europeos. Pues solamente se entiende lo que es un español cuando viene a México. Ni siquiera cuando va a otros países de México. Porque mexicano era polla. No era español. Porque en aquel tiempo todo era lo mismo. No tengo ningún interés en mantenerlo antiguo, al contrario, me gusta mucho más lo moderno. De hecho, como muy bien sabe el director de Centro de Estudios Jurídicos, cuando nos conocimos, yo dije, yo no conozco el teatro de Querétaro, porque yo soy enamorado de la Revolución Mexicana y sobre todo de la Constitución. Yo ya sé que ustedes celebran la Constitución y la valoran, aunque la modifican mucho. La última vez que me preguntaron en México que si en España modificaron la Constitución, yo les conté un problema que tenemos grave y la solución. La Constitución dice que es el año 78 que el heredero de la corona será varón. Pero el heredero de la corona son dos mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos la Constitución? No. Es más fácil cambiar el sexo de las infantas que cambiar la Constitución, porque tenemos una Constitución muy rígida. Y eso es un problema, pero también es una ventaja. No decir que nadie cambie las reglas del juego con cosas en las que se aprovecha el tiempo corto. Una de ellas se la voy a mencionar a lo largo de la intervención. O sea, eso es lo que a mí me gusta México, y me gustan las cosas innovadoras, y me gusta la potencia del país, su realidad y sus posibilidades, y me gusta la colonia, pero me gusta más la revolución, y me gusta más la construcción del Estado moderno, y me gusta más el proceso de apertura política y de democratización, aunque gracias a ese sistema de partido casi único ustedes se han librado de lo que no se han librado los demás países de América, es decir, de por lo menos 4 guerras civiles. Todo tiene inconvenientes. Pero bueno, ahora ustedes eligen a quien les da la gana. Y de hecho han hecho eso, han elegido a quien les ha dado la gana. Y entonces nos encontramos con un panorama en México
que tiene, en mi opinión, mucho juego, muchas posibilidades. ¿Y qué le puedo yo decir a ustedes, hombres y mujeres, juristas hechos y derechos? Pues nada más que aprovechen la oportunidad de cambiar las cosas. Voten lo que voten. Miren, yo creo que nadie de los que se reunieron en Querétaro, ni mi preferido, que era Heriberto Jara, un generalote partidario de los derechos de los trabajadores, se podía imaginar que lo que iban a hacer fuera la primera constitución democrática y social de la historia de la humanidad. Y que 100 años después la celebráramos como la hemos celebrado el año pasado. Y que incluso un gachupín como yo haya hecho uno de sus escritos más bonitos, intentando recrear para españoles y para europeos qué pudo pasar y cómo era la gente de México y qué pasó entonces para que se pudiera generar una constitución que hoy, cuando lo decimos en la terminología del Estado social y democrático de derecho, es eso lo que utilizamos. ¿Qué es eso del Estado social y democrático de derecho? Si lo hemos inventado la terminología después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido que asesinar a 20 millones de personas para poder llegar a la categoría. Pues se hizo en México en el año 17. ¿Y por qué insisto en esto? No para adorarles la píldora, sino para decirles que en la vida, en la historia de un país, hay momentos de oportunidad. A veces es un problema, porque han ganado los que no han votado, no pueden ganar. Pero a veces quien gana, o las circunstancias en las que gana, abren muchas posibilidades. Miren ustedes, el progreso no está vinculado a los hombres honestos, está vinculado al crimen. Todo lo que conocemos hoy como el Estado de Derecho, los tribunales de derechos humanos, ¿a qué está vinculado? A los crímenes del nacionalsocialismo, por hablar de nuestro mundo. El mundo de los romanos, no el mundo de los españoles y de los hispanos, no, el mundo de los que en nuestro concepto cultural somos posteriores y seguidores del Marqués de Beccaria. Esa es la marca nuestra. Eso es nuestro mundo. Hay otro mundo, el mundo anglosajón. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, yo no lo entiendo. Y ellos tampoco. Hasta tal punto que prefieren los ingleses marcharse de la Unión Europea. Creían que se podían ir y quedarse con todos los demás. Naturalmente no pueden. Pero ellos creen que tienen tradición. No. Del mismo modo que el sistema penal norteamericano funciona porque tienen una gendarmería nacional que la mandan cuando necesitan. Pero nadie puede hacernos pensar que el sistema penal norteamericano, federal y de los estados es un modelo, para nada. Si tuviéramos que hacer en México lo que hacen los americanos para tener una lucha eficaz contra lo que no es exactamente los gángsters, tendrían que recurrir al estatuto contra los fraudes en el servicio postal. Esto no. He traído un libro que es, todo el mundo tiene su proceso de reinserción social. Y yo fui tantos años rector que al final tuve que reinsertarme en la vida penal. Y me reinserté a partir de un congreso que se hace en la Ciudad de México, en el INACIPE, en el año 2005, que lo organiza el INACIPE porque ya ven que hay que pasar a la unificación procesal y sustantiva. Y entonces se les ocurre hacer un congreso con el patrocinio del director del MASPLAN, en el que nos juntan a norteamericanos, alemanes, franceses, brasileños, todo el mundo. A ver cómo se puede vivir o sobrevivir con una criminalidad de verdad, con un sistema federado, ¿no?, de estados federales, que tienen 34 códigos en aquel momento procesales y casi tantos penales, ¿no? En un país que tiene a gala ser federal. Y menos mal que son ustedes federales, porque este país es tan grande que no podía ser no federal. No. Bastante centralidad tiene ya México DF como para que además se lo reconociéramos en la Constitución. ¿Qué hacer? Con una criminalidad que ustedes la conocen mejor que yo, pero que nos deja espeluznados a los demás. He contado hace unas horas que con motivo del cierre de un congreso que organizó la UNAM
hace unos años, en el año 2006 creo que era. No había tomado posesión el presidente Calderón. Y yo llegué y me encontré con una escena que aquí muchos no debieron de llegar a captar. Y es que en una ciudad del país relevante, el crimen organizado había asesinado a 10 policías, los había cortado la cabeza y había mostrado que dominaba el territorio. Cada país tiene su cruz, eso decía mi padre en cada uno de los sitios. Cada uno tiene su cruz. Y nosotros teníamos todavía en el 2006 el terrorismo. El terrorismo nos ha vuelto locos. Porque había unos 1000 terroristas dispuestos a matarnos a todos en cualquier sitio. Especialmente si eran fiscales o jueces de los que nos persiguen. Por no decir policías y guardias civiles. Mataron 1000 personas. Comparado con de aquí, nada. Pero comparado con términos europeos, era un magnicidio de primera clase. Y como ustedes saben, si están cercanos a la justicia penal, el problema no son los muertos, sino los que están casi muertos de miedo. Los amenazados, las víctimas de los secuestros, los que no saben volver a casa a contarán con que alguien les saluda atentamente para darle cariñosos recuerdos a su familia. Ese es el terror. Ese es el terror que nosotros hemos vivido con el terrorismo. Por eso no me cuesta a mí mucho esfuerzo entender lo que ocurre con condiciones de criminalidad organizada tan elevadas como las que aquí. ¿Qué les puede decir? Un tipo que viene de la España actual, en la que la policía es capaz de mantener la persecución de un gobernador, aunque el fiscal no les insista en él, pero que terminan procesando y haciendo inevitable el procesamiento y la detención del gobernador. La policía. Y unos fiscales que creen que son autónomos por la gracia de Dios y que se comportan como tales. Y cuando les nombran un fiscal anticorrupción, que es muy comprensivo con la corrupción, se le revela y le sacan a la opinión pública lo que quiere hacer. Este señor no quiere que persigamos al gobernador A, al gobernador B y al gobernador C. Y todos los periódicos hablan del asunto, del gobernador, el fiscal antigobernador se tiene. O sea que sabemos de todo, pero el formato de las cosas mexicanas no es comparable. Y ustedes tienen sus instrumentos, tienen sus códigos penales, han hecho un esfuerzo intelectual y político, porque lo más difícil no es lo intelectual. ¿Cuántas veces tenemos razón los universitarios y los políticos no nos siguen? Porque la política es muy difícil. Porque para gobernar hay que llegar a acuerdos y a equilibrios. Y pues, a veces se llega, no se llega muchas veces bien, a veces se llega. Pero bueno, si se llega de acuerdo de que se crea el fiscal general y nombra el partido que gobierna, el fiscal anticorrupción, y se lo encomiendan a alguien del partido conservador, y hay otra fiscalía que es muy importante, que es la electoral, y se le encomiendan a otro y se ponen todos de acuerdo, bueno, no es lo más bonito, no es un buen acuerdo. En la universidad diríamos, no es presentable, pero en la vida diríamos, eso funciona. Creo que hay un lema de alguna organización que dice que queremos una fiscalía que sirva, ¿no? Bueno, no sé quiénes son los que lo dicen y como soy extranjero puedo cometer errores y decir inconveniencias. Claro que no me puedo poner en mitad. Pero es así, que queremos que haya instituciones que sirvan. ¿A qué? A que vivamos libres del miedo. Esto no es una cosa de izquierdas ni de derechas, es una cosa que es lo que está en la Carta de San Francisco. Vivamos libres del miedo y de la necesidad exterior. Estas son las esencias de la política contemporánea. Suprimir la pobreza y vivir libres del miedo. Miedo de las guerras o miedo de los delincuentes, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues, ¿cómo lucha contra el miedo y los que dan miedo los países? Pues teniendo, a pesar de ser estados federales, un único código penal y un único código procesal. Nosotros estamos viendo, los europeos, un proceso impresionante, que es construir un Estado federal al revés. Porque claro, Alemania hicieron un Estado federal muy fácil.
tenían al ejército americano, francés e inglés encima. Hicieron una constitución perfecta. Tardaron mucho más los italianos, que no sabían a quién tenían encima. Y son estados federales, y tienen un único código penal y un único... ¿Qué tienen? Hombre, tienen una cosa que es la fiscalía. Me va a perdonar el fiscal general. Un catedrático del que han editado un libro que se llama El poder de acusar, que es de mi universidad, que ahora está en el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, y preside la sala del contencioso administrativo, que es los dioses del derecho, como ustedes saben, ¿no? Dice, institución misteriosa. Bueno, es lo que más vale de todo el libro de 200 páginas. Efectivamente, es una institución misteriosa porque se llama igual en casi todos los países, pero no quiere decir lo mismo. Los alemanes, ¿qué tienen? Pues los tribunales completamente federalizados y una fiscalía general, federal, que coordina las fiscalías autónomas independientes de los estados. Eso no se ve normalmente, ni siquiera en las series de televisión. Pero si ustedes ven las películas sobre el fiscal Bauer, apúntense en esto. Fritz Bauer es un judío y socialista alemán que cuando llegan los nazis se tiene que marchar, y luego cuando termina la guerra y están reconstruyendo Alemania, pues uno de los pocos sitios donde hay desnazificación es en Francia. Y le llaman a este hombre que ha pasado todo el exilio en los países nórdicos, siendo socialdemócrata y judío, para que sea fiscal jefe de Francia. Y allí, no los demás, nadie quiere investigar a los nazis, pero él sí. Bueno, hay varias películas sobre él y merece la pena que lo sigan. Sabiendo esto que yo sé ahora, después de estudiar las cosas para hablar en el INACIPE próximamente, el lío que se tenía entre el fiscal del Estado y el fiscal de la federal, y es que, claro, son autoridades distintas. Bueno, es el que está detrás y el que entrega a los judíos de Israel al alemán Eichmann, al que enjuician en Israel. Porque él sabe que si lo trae, no le van a juzgar. Todos los países tenemos pecados. Si lo que hay que hacer, lo sabemos muy bien, los que somos de países católicos, arrepentirse y actuar en consecuencia. Los alemanes ahora ya persiguen a todo el mundo. Tienen 90 años los nazis que quedan, pero los persiguen inexorablemente, los fiscales y los jueces. O sea que ahí tienen una estructura federal, pero tienen un solo código procesal y nada. En los demás países federales, Brasil. En Brasil no tienen tiempo para nada, porque el país es tan grande que para ir de un lado para otro, salvo que sea Sao Paulo, Río, es un problema, si tienen que además ir a Brasilia. Entonces, aunque tienen competencias en la Constitución, no han hecho un código procesal por Estado, ni ningún Estado, ni sustantivo, ni procesal. Y si lo tuvieran, estarían peor. Claro, porque el crimen no respeta las fronteras. O sea que si mira uno el mundo, dice, hombre, pues hay muchos países que son federales. La cuestión federal tiene que ver con la descentralización. Y se puede llamar federal o se puede llamar sistema de comunidades autónomas. La comunidad autónoma de Cataluña tiene más competencias que Baviera. De hecho, tienen hasta 17.000 policías propios, más 10.000 municipales. Por eso pueden dar golpes de Estado, o intentarlo, de lo que se llama golpes de Estado postmoderno. Porque los golpes de Estado ya no se dan como en el viejo México, mediante el pronunciamiento de los generales metidos en política que imponen otro gobierno. No. Lo que hacen es generar el caos. Y que el caos sea algo repugnante para los demás países. Y si crean algo repugnante, que sobre todo si lo hacen la Federación, entonces pedirán amparo. El país dominado por el narcotráfico de Europa se llama Kosovo. Y consiguieron hacer las cosas con la inestimable ayuda de los serbios para que toda Europa, menos España, le reconociera la independencia.
Los que gobernaban eran los que habían organizado el secuestro de personas para la extracción ilegal de órganos y vendérselo a los países asiáticos. Y eso es lo que les digo, ¿no? Para eso sirve la independencia, para extraer órganos, sin responder nada. Está así planteado en un informe oficial del Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el camino que tiene México en este momento? Bueno, pues tiene el problema de modernizar el sistema procesal. Yo creo que es injusto decir que el sistema procesal que tenían ustedes es tan malo como dicen los que quieren establecer el sistema vigente de adversarial. No era tan malo. Era malo como todos los sistemas procesales. Sobre todo cuando la sofisticación de la delincuencia alcanza por encima y le pasa a las nubes a los operadores jurídicos. Si no estamos muchas veces preparados. Fíjense ustedes, ¿quién iba a decir que en Estados Unidos la mayor epidemia de víctimas de la droga tengan como responsables a las farmacéuticas norteamericanas en vez del crimen organizado colombiano o mexicano? 56.000 muertos por sobredosis. Y lo compran en la farmacia. Y se hacen dependientes en la farmacia. Y, bueno, ¿y cómo se resuelve? Pues no se resuelve con dificultad. Si hay coraje político, el presidente de un país tan poderoso que manda tanto, pondría una multa a las farmacéuticas, como se pone multa a las fabricantes de coches si los producen los carros en México o en Europa y hacen alguna trampa, ¿no? Hay caminos. En este libro hay una presentación que les recomiendo a todos, incluso hay una mía, ¿no?, sobre España y las comunidades autónomas y cómo funciona. Que los estados siguen teniendo influencia en el Código Penal, porque en el Código Penal muchos delitos son delitos, pues el que utilizar drogas tóxicas, ¿eso qué es? Pues, muchas veces hay que ir al país, ¿no? ¿Cuáles son los? A veces hay convenio internacional, pero otras veces no. Y cada estado hace su regulación. Fíjense, cuando comenzó la epidemia del SIDA y había personas que tenían el SIDA y que hacían donación de sangre y nadie comprobaba en los hospitales que aquella sangre no estuviera contaminada, pues hubo un proceso penal por homicidio imprudente y le imputaron en Francia al ministro de Sanidad y en España al director del hospital de Barcelona. ¿Y dónde estaba la regulación de eso? Pues era autonómica, ¿verdad?, del Estado. Y en unos países, en unos estados, exigían las pruebas y en otros no. Pero cada país puede hacer las cosas. No va. Algunas cosas sí que habría que hacerlas con carácter nacional. Y por eso seguramente siempre cuesta mucho hacer los códigos penales nacionales. ¿Qué hacemos con el aborto? Bueno, pueden hacer como se hizo en España, se hizo la reforma penal, de todo menos el aborto, se quedó aparte. Y fuéramos votando del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo, y al final se resuelve. La eutanasia. En Holanda la hacían, en Suiza también, en los demás países no, y se ponen todos muy enfadados cuando hay. Bueno, sí, ¿cuántos problemas hay? 2. De 400 delitos que hay en el Código Penal, los problemáticos son 2. Luego, dejémoslos aparte y ya veremos a ver qué haremos por lo demás. O sea que yo tengo gran esperanza en que se pueda llegar a un código procesal. No se puede luchar con un enemigo tan fuerte que tiene los mejores abogados, con perdón de los abogados, ¿no? Con duplicidad, simplicidad de códigos, de reglas, de prueba. No hay fiscalía ni policía que haga. O sea que creo que una situación tan catastrófica como tiene el mercado tiene que llevar a algo bueno, lo mismo que llevó los crímenes del nacionalsocialismo a Nuremberg, y desde Nuremberg nadie puede decir que él ha matado por obedecer las órdenes del superior. Se acabó la eximente de obrar en el ejercicio del cargo, se acabó la eximente de ser presidente de una república. No.
Usted es responsable, aunque esté aparentemente cubierto por una inmunidad de esa clase. Eso fue en Nuremberg. Y al final, todo eso lo vemos todos los días en nuestro ordenamiento, en la aplicación. La Unión Europea. Fíjense ustedes lo difícil que es poner de acuerdo a los fiscales de Quintana Roo y de Tamaulipas. Pues imagínense si además uno habla alemán y el otro portugués. El alemán piensa que estos del sur son unos vagos, que no trabajan, que están todo el día tomando el sol y que además saben poco derecho. ¿Tiene usted qué condiciones de desigualdad para conseguir? Claro, estábamos construyendo Europa y los académicos decían, pues hagamos un código penal europeo. No, esto va a ser un código penal europeo. Si no sabemos a veces hacerlo cuando hablamos el mismo idioma, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues hagamos que los delitos más importantes que se cometen a nivel europeo sean iguales. Bueno, vale, bien. ¿Cómo se hace eso? Un lío. Porque hay que hacer recomendaciones, porque eso en el principio de legalidad exige que cada país lo traduzca a su código penal. Bueno, se puede hacer. Si el asunto es de delitos económicos, se hace con una facilidad pasmosa, pero como sea de otra cosa es más difícil. Bueno, entonces hemos ido armonizando la legislación penal, obligando a los estados, una ley europea, a que hagan condiciones homólogas los delitos de abuso de información privilegiada en bolsa, los delitos de tráfico de personas, los delitos... Pero no hay un código penal común. Y tampoco había un código procesal común. Cuando reclamábamos a alguien que se había escapado de uno de los países, teníamos que pedir la extradición. Es cierto que en la Unión Europea había un convenio que facilitaba muchas cosas, pero nadie entregaba a sus propios nacionales. Con ese argumento, nos encontramos de repente, cuando el 11 de septiembre, los países del norte de Europa creen que la euroorden de detención, que supera la extradición y se entrega directamente los perseguidos, viene del 11 de septiembre. Los españoles y los italianos sabemos que no es. Los italianos, que tienen una guerra antimafia que no piensen ustedes que es más fácil que la aquí. De hecho, tiene una procuraduría, una fiscalía completamente descentralizada, menos la antimafia. Ellos no tienen fiscal general de la República, tienen fiscal general de la República contra la mafia. Los demás son fiscales de los estados, ¿no? Que se coordinan, ¿no? Y además son jueces a la vez de fiscales, pero no juzgan, claro. Un lío. Y entonces detienen a los mafiosos, los juzgan, incluso si no están presentes. Se llama juicio en ausencia. Los mafiosos tienen abogado y están allí, curiosamente. ¿Y dónde se iban? A España. ¿Quién no quiere irse a Marbella? Estaba lleno de mafiosos. Y el primer mafioso listo, con buen abogado, dijo, vamos a reclamar al Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible que nos entreguen en extradición por un delito en el que nos han condenado sin haber estado presentes? Claro, en España no hay juicio en ausencia. Y en Europa hay vanidad. Y entonces el Tribunal Constitucional, que siempre tiende a saber más que los demás, como ustedes saben, la Corte Suprema pasa lo mismo, dijo, eso es inconstitucional. Un país que acababa de llegar a la democracia, los demás llevaban 40 años, ¿no? Y nuestro Tribunal Constitucional dijo, no se puede entregar a nadie si ha sido condenado en ausencia. Con lo cual, España se convirtió en el cuartel general de la mafia italiana. Un lugar donde nosotros no habíamos mandado policía, porque la policía la necesitábamos donde actuaba la ETA, que era nuestra tarea nacional, ¿no? Y de repente se crea la euroorden de detención. Los del norte creen que por eso, pero el apoyo de Francia y España fue total, porque ya no necesitamos extraditar. Simplemente si Italia nos reclama a alguien, se lo mandamos empaquetado y con un lazo. Y nadie puede discutir, porque es una ley europea. Sistema procesal, eso es muy importante. No podemos unificarlos
Profesor, ¿cómo vamos a ver si unos países tienen jurado para todo, otros no tienen jurado para nada, otros tienen jurado... Nada. Eso no lo podemos explicar. Definamos los derechos. ¿Qué quiere decir eso de que no se puede utilizar como prueba la autoinculpación del detenido sin abogado defensor? Pongamos eso. Sabemos que eso siempre tiene problemas. Bueno, completémoslo. ¿Y qué hemos hecho? Pues una ley europea que define los derechos de ciudadanos. Ya, se acabó. El que incumpla eso ya sabe que va a ser llamado a responsabilidad en el Tribunal Europeo. Y además responde el Estado. Con lo cual está muy bien. Quiero decir con esto, cuando uno tiene un solo país, aunque sea un Estado federal, y no tiene las dificultades que tiene la construcción de la Unión Europea, tiene que aprovecharlo y hacer un sistema procesal común. Esto en Europa se ha hecho por el crimen. El deporte europeo no era el olímpico, eran las guerras civiles europeas. Casi siempre organizaban los alemanes. 1870, los alemanes invaden Francia. Tienen una extraña manía de invadir Francia. Y consiguen que se produzca la famosa Comuna de París y se tienen que retirar. Pero han ganado esa guerra. Se animan y generan la Primera Guerra Mundial. 6 millones de muertos en aquella guerra de trincheras con el gas, hasta el punto de que los norteamericanos se enfadan y dicen, vamos a mandar nuestros soldados allí, vamos a poner orden en esta Europa vieja, bonita, y por fortuna llegan los americanos y vencen a los alemanes. Los rusos se despistan y se dedican a hacer la revolución y hacen la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con lo cual el enemigo de la parte de atrás. A los alemanes les ponen unas condiciones leoninas y a los 25 años vuelven a invadir. Primero Polonia y luego. Esa es la historia de Europa. ¿Quién viene o puede venir aquí a dar lecciones desde Europa? Nadie. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que algunos nos arrepentimos y otros no. Los protestantes tienen menos tendencia a arrepentirse, porque creen que no sirve de nada. Pero nosotros, que hemos sido educados en los principios de la Iglesia Católica Romana, sabemos que si hay arrepentimiento puede haber vida eterna, no necesariamente en el infierno, y eso genera problemas tremendos. Por eso es mucho más difícil encontrar un acto irregular en un funcionario de países protestantes que de los países históricamente católicos. Los que hablan inglés sabrán decirlo mejor que yo. Un comportamiento unfair. ¿Eso qué quiere? Un comportamiento blanco, impresentable, inadecuado, inapropiado. Eso, y nadie no está defendido en ningún código. Pero ellos saben lo que es. A mí todavía no se me ha pasado la vergüenza. Cuando llegué a San Francisco me puse a fumar puros, vamos. Y me puse a fumar y estaba prohibido. Y se acercó un rector de una universidad norteamericana y me dijo solamente un cero, fumar aquí, ¿no? Y dije yo, es como si hubiera mentado a mi madre. Nunca me han insultado más, porque realmente ser un cero es un desastre. Bueno, viene muy bien explicado porque lo explica un profesor norteamericano que lo dirige en alemán, o sea que se conoce todas las trampas de los americanos. Y lo explica muy bien, muy disimuladamente, porque viene aquí como norteamericano, entonces bueno, está muy bien explicado. Y explica muy bien cómo ha funcionado Pero miren ustedes, no son ningún modelo. Solamente una cosa les voy a contar que es divertida. Vamos a la compañía. ¿Ustedes se acuerdan del pobre Clinton? Cuando Clinton llega a la presidencia, alguien protesta porque tenía las cuentas poco claras de cuando antes de ser presidente era abogado. Y entonces dice Clinton, no pasa nada. Para esos casos los norteamericanos tienen un special prosecutor. Y el special prosecutor
termina renunciando a este gobierno. Y entonces nombran a otro, y como Clinton era así de chulo, dice, pues voy a nombrar a un Special Prosecutor que todo el mundo sabe que es un feroz republicano. Y el feroz republicano, muy fea, por cierto, decide que como allí no hay nada en lo económico, que va a investigar más cosas. Y se pone a investigar el comportamiento sexual del presidente con las becarias. Muy mal, por cierto. Pero ¿qué tenía que ver eso? Eso en cualquier país hubiera sido anulado y como pasó, solo que le arruinó la vida matrimonial a Clinton con este asunto. El fiscal aquel ha desaparecido en el mapa de los fiscales del mundo porque es un tipo oprobioso. Pasar de lo que le habían encomendado como Special Prosecutor a ser un hazmerreír lo que es un fiscal, pues se dedica a buscar debajo de las faldas de las becarias del presidente a ver si han tenido una conducta inapropiada o ejecutiva. Eso es como resuelven los americanos las cosas. ¿Han oído ustedes de algún Special Prosecutor más después de eso? No se atreven. Ninguno más. ¿Qué va a pasar ahora? Pero si el prosecutor más importante de Estados Unidos a lo que se dedica es a investigar al presidente, con muy buenas razones, por cierto, como sabemos todos, ¿no? No hay modelos, queridos amigos. ¿Qué es lo que hay? ¿Y cómo van a ser un modelo? Si tienen tres. No me gusta a mí hacer publicidad, pero yo creo que esto de Netflix es muy bueno, porque tienen una serie de documentales maravillosos. Hay un documental que todo jurista tiene que ver, que ahora igual no me acuerdo cómo se llama, pero es un documental que explica por qué tienen 2.200.000 presos. Eso da una tasa de presos por 100.000 habitantes que triplica a la rusa, que sabíamos que eran muy brutos, y que además no tienen pena de muerte para aliviar la población. Y se llama la directora algo así como Anne de Verot. Búsquenlo. Es la explicación de por qué Hillary Clinton no puede triunfar, porque no lo están los negros. Porque no olvidan que hay 1 millón y pico de negros en la cárcel, porque la política criminal desde Reagan, confirmada por Clinton, es los negros a la cárcel. Brutal. Si no, no es posible. Y ahora, para hacer exactamente igual, meten a los hispanos. Vean. Yo me permito confesar que, contrario a los derechos de autor, lo he llevado a mi clase, se lo he puesto a mis estudiantes y se han quedado muy impresionados. Porque todavía hay algo peor que en estas cárceles, que son las cárceles arbitrarias. Y sobre todo porque hay gente castigada a prisión perpetua porque han cometido una falta de tráfico, después han comprado en un sitio desgraciado, en un día desafortunado, un poco de droga, y en la tercera porque han robado unos cuadernos en una tienda. Prisión perpetua, 3 strikes and you are out. Bueno, claro, y eso. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Si ustedes fueran los que gobiernan, ¿qué les recomendaría? Mejor no me voy a meter en líos, porque los mexicanos llevan muy a mal lo de que los extranjeros se metan en política. Yo me voy a dirigir solo, por lo tanto, metemos en una cápsula del tiempo a los 2 secretarios de gobierno y al fiscal y a ustedes. Mire, hay momentos en la historia de un país en la que los ciudadanos son importantes. Se abren posibilidades, el gobierno no lo puede escuchar. No se trata de votar, ya se ha votado. Se trata de ejercer como profesionales. ¿Qué tienen que hacer las facultades de Derecho? Seguir produciendo generaciones de estudiantes que no tengan conciencia de lo unfair. Las barras de los abogados. ¿A ustedes se dedican los de las barras a controlar la decencia, que dirían los norteamericanos, del ejercicio de la abogacía de sus asociados? Porque yo, salvo que hayan robado a una pobre minusválida, tengo casos entonces, abogado robador de una minusválida extranjera y la quitó la denuncia, pero uno, pero eso es así, solo hay uno. Esta es una oportunidad en México
tiempo para la llamada a la responsabilidad. Es la oportunidad del año 17. Fíjense ustedes que había barullo en el año 17, había una guerra civil. Una, y 5 o 6 más dentro de cada uno de los sectores. Y ya la gente, para mí, se reduce a una anécdota. Que no es frívolo, porque lo contrario de serio no es frívolo, es aburrido. Cuando se iban a reunir los diputados aquí en Querétaro, que me hacía mucha ilusión ir a Querétaro, ir al teatro y ver dónde estaban los personajes que yo había admirado, como miren ustedes, el presidente, que mandaban entonces los presidentes, no como ahora, que no mandan casi nada, a pesar de lo que parece, ¿no? No mandan casi nada. Entonces mandaban. Y al que no obedecía, eso lo llevaban por delante. Muy a orden. Presidencia imperial se llamaba. Y ya los diputados dicen, bueno, ¿de aquí cómo venimos vestidos? Preguntó alguien. Dice, hay que venir con frac. Con frac. Y aparecían los tipos, pues como sabemos en las películas, con los sombreros vestidos de charros, que es un frac. Primer acuerdo de la mesa del Congreso de los Diputados Constituyentes. Cada cual viene vestido como quiera. Fue un acuerdo. Bueno, pues aquí hay que llegar a acuerdos. Sí, nunca antes había ido nadie, ni nadie se le había ocurrido plantear que el acuerdo podía ser de otro modo, cada uno vestido con su charro. Bueno, quiero decir, aprovechen la oportunidad de que no sabemos qué nos va a pasar. Pueden pasar cosas buenas, no solo malas. Y tienen que pasar cosas buenas. No se ha creado de esa actitud de lo que se llama el índice de impunidad. Yo a mis alumnos los tengo que animar, ¿no? Y les enseño las estadísticas criminales. En España hay 300 homicidios, asesinatos al año. 300. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Una barbaridad, ¿no? 300. Digo, pues de los 300, casi 100 son el marido. O sea que si controláis a los maridos y a las mujeres, ya hay 100 menos. Cuando son maridos se les pilla a todos, eso sí. A veces incluso ellos mismos se pillan y prefieren pasar al otro mundo por su propia mano. Pero bueno, pues acaso no hay que fiarse. O sea, de los 300 asesinatos, 200. ¿A cuántos se identifica? O a 150. ¿Qué impunidad hay ahí? Ninguna. Tienen suerte, simplemente esos 50 que de los 300 cometen asesinatos. ¿Qué pasa aquí? Digo, el índice de una universidad de Puebla, que hace un estudio, será muy cercano a la realidad, porque, claro, computan todo. Una barbaridad. Es una cifra desoladora. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? Vamos a buscar responsabilidad del gobierno, en el fiscal, en el secretario de seguridad. Es responsabilidad de todos. Esto es una catástrofe. Ustedes tienen que salir de eso. Y tienen que salir a base de ustedes mismos. A base de formación, de compromiso y también de medidas políticas. Yo he aprendido una cosa que cuando yo empecé a leer las cosas en alemán, bueno, primero todos los libros que leí en el primer año, pues tuve que volver a leer porque no los había entendido. Y cuando leí la segunda vez, pensé, bueno, esto no lo entiendo. Sigo al capítulo siguiente, pero te puedes quedar así. Y al cabo de los años me di cuenta que no es que yo no lo entendiera, sino que era incomprensible que los alemanes tuvieran una institución que venía del nacionalsocialismo, que cuando a un tipo le han condenado por asesinato a 15 años, si no se porta bien le pueden meter 10 más, pero luego al final, y otra autoridad, la autoridad judicial, pero de otro juzgado. Claro, si yo no lo podía entender. Lo mismo que yo no podía entender esto que ustedes tienen aquí, que es una institución muy peregrina, el arraigo, pero ¿eso qué es? Yo decía, si eso es inconstitucional, claro, es que han adaptado la Constitución para que eso sea constitucional. No puede ser. Eso en ningún país les admitirían eso. Les es más fácil perdonar que maten a los interesados que los arraiguen. Eso es una cosa que no es presentable. Bueno, son cosas que hay que no están bien. ¿Y qué es lo que yo veo peor? Que esto sé que en este público les va a gustar. Miren ustedes, hay que profesionalizar la justicia, la fiscalía y la policía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el Estado no puede confiar en que la gente sea héroe y que esté dispuesta a estar
como funcionario, no como cargo político, no como secretario, no como alto dirigente de un Estado o de la Federación, no, como policía, como fiscal. No puede estar a expensas de que dentro de 7 años lo manden a su casa. O antes. Porque he aprendido que llaman ustedes la fracción execrable a algo que yo no podía entender. Tengo que llamar a un amigo. Oye, explícame esto, ¿dónde viene esto? Si el artículo 123 es el de los derechos de los trabajadores, es el capítulo de Querétaro. Pues han metido que se puede expulsar, como ustedes saben, a la policía, a los fiscales, no sé si a los jueces, simplemente si son sospechosos, claro, pero sin que nadie haya examinado el asunto. Pero ¿quién se va a jugar la vida por eso? Por un sistema que no les da la mínima seguridad. ¿Ustedes creen que los policías esos que se empeñaron en que el gobernador les estaba engañando y tenía dinero en el extranjero, producto de la corrupción, y se compraba un magnífico ático en Marbella? Si hubieran pensado que les pueden echar, o sea, les cesaron, pero de jefes, no de policías. Pasaron a un puesto al suyo, porque le corresponde. Eso es la profesionalización. Entonces eso es lo que ustedes tienen que seguir. Selección, prueba, eternidad. Y si alguien comete algo mal, pues se le llama responsabilidad. Pero es perfectamente posible, incluso en un país latino, como nosotros lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer nosotros, que no somos un pueblo virtuoso, sino más bien propenso al caos. Lo pueden hacer ustedes también. Conclusión: unificación de las leyes, que es también unificación de criterios. Es decir, como broma, los colegas que entregamos de invitarme a comer. El ser humano es una cosa muy sencilla. Es un mono más protocolos. Bueno, es lo que tenemos que hacer, meterle protocolos, además de las leyes, que son un protocolo general, protocolos de comportamiento. ¿Cómo se programan las pruebas? ¿Cómo se hace la cadena de custodia? Eso, bueno, se ha descubierto aquí de repente, pero se está descubierto, ya hay que hacerlo. Y unificación legislativa y profesionalización. Y que sepan todos los dirigentes políticos del partido que sea, que la partida que está aquí puesta es una partida que tiene que ganar. Y yo estoy convencido de que la puede ganar. Muchas gracias.